Ok. Nuestra presentadora de este momento es la doctora Mireya Gutiérrez Roballo, psicóloga, especialista en salud ocupacional, magíster en psicología y magíster en terapias psicológicas de tercera generación. Experiencia en el campo de la salud pública, salud de los trabajadores, salud mental y apoyo psicosocial, SMAPS, que es salud mental y apoyo psicosocial, en situaciones de emergencias, desastres y crisis humanitarias, e intervención psicológica e individual. Hoy vamos a trabajar, ¿verdad? Nos va a hacer una exposición sobre las herramientas del autocuidado y el cuidado de equipos. Y se dieron cuenta que el módulo 4 y 5 tenía que ver con el contexto legal y el mundo humanitario. Y los sí y los no, el cuidado es muy integral, aunque sea lo legal, tiene que ver con todo el ejercicio de todos los que se puedan intervenir, independientemente si es psicólogo, médico, psiquiatra. Y ahora vamos a la parte del autocuidado y cuidando a todos los equipos de trabajo. ¿Y qué estrategias de acompañamiento debemos usar para el equipo interno y los voluntarios de primera línea? Es decir, los que están en la zona caliente o en vivo. Muchas Ujú. gracias, Mireya. No, con todo gusto y muchísimas gracias a ustedes por permitir que nosotros estemos acompañándolos en este proceso, porque de verdad, pues toda nuestra admiración con ustedes, con todo este reto que tienen ahora respecto a la salud mental y al apoyo psicosocial con las comunidades que están afectadas. De verdad que lamento muchísimo toda esta situación que está ocurriendo en La Guaira y pues realmente nos tenemos que llenar de herramientas, de recursos personales también para manejar y para atender y para hacer nuestro mejor papel en este espacio, ¿sí? Es una responsabilidad bastante grande y bueno, pues básicamente por eso también tenemos este espacio para no olvidarnos de nosotros mismos. Bueno, mucho gusto estar acá con ustedes y dentro de este curso que se llama Estrategias de Atención Psicosocial en Contextos de Emergencia, no debemos olvidar que también una estrategia de atención psicosocial es el cuidado de los intervinientes, ¿sí? Es decir, de nosotros. Tal vez es el tema con el que cerramos este espacio de curso, pero no significa que sea como el menos importante o el que menos relevancia tiene, sino finalmente es como algo que es un llamado de atención de que nosotros también necesitamos una atención y que hacemos una parte muy activa realmente de la atención de las emergencias, de los desastres y de todos estos eventos, y por tanto, pues debería ser incluso el punto de partida, ¿m? El cuidado de nosotros mismos como intervinientes. Entonces aquí básicamente pues es recordar que estamos ante una situación de emergencia, de desastre realmente, que, que no solamente requiere una respuesta inmediata, sino que como ustedes saben hay una evolución de las emergencias y la emergencia va cambiando de maneras, va cambiando de formas y esta, por ejemplo, es realmente a largo plazo. Eso quiere decir que requerimos pensar mucho nosotros mismos como intervinientes porque debemos como distribuir, manejar o gestionar muy bien esa energía que tenemos, porque no es solamente una intervención de una respuesta de un par de días o de un par de semanas, sino que realmente esto va para meses y pues no quisiera pensarlo, pero puede una etapa de reconstrucción, puede durar hasta años, ¿sí? Dependiendo también de la gestión que se haga respecto a la emergencia. Entonces, primero que todo es como indicar que debemos distribuir muy bien nuestra energía, de que debemos cuidarnos y que realmente los intervinientes son un factor súper fundamental en todas las fases de desarrollo de la atención de las emergencias. ¿De acuerdo? Bien, pues somos seres humanos y también estamos envueltos
en lo que son nuestras dimensiones como seres humanos, ¿cierto? Nosotros somos seres que tenemos una dimensión cognitiva, que tenemos una dimensión emocional, que tenemos una dimensión corporal y también espiritual. Y cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de emergencias, de desastres, todo esto puede afectarse, ¿sí? Todo esto influye también como actores que podemos dar desde nuestras fortalezas, desde nuestras habilidades, pero también el evento y las características de la gestión del evento pueden hacer que se afecte alguna de nuestras dimensiones. Y como somos seres integrales, pues una afectación en alguna parte puede también incidir sobre otras, ¿sí? Entonces es realmente muy importante tener en cuenta que debemos mantener un equilibrio, una preparación y un cuidado muy especial con nosotros mismos. Entonces, la afectación realmente a las emergencias puede estar relacionada con factores personales. Somos seres humanos normales, entonces tenemos fortalezas y tenemos también vulnerabilidades propias. Y no sé si ustedes recuerdan también lo que decía Fernando al principio, que tenemos como un maletín emocional, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta que nosotros todos ya traemos una historia en nosotros, ¿sí? Tenemos unas habilidades, tenemos unas fortalezas que nos van a ayudar como factores protectores en la actuación que nosotros tengamos frente a los eventos adversos. Y eso puede ser frente a nuestros, digamos, retos personales y dificultades que tenemos en el día a día, pero también en este tipo de situaciones que hacen parte de lo que es nuestro trabajo. Ya sea voluntario o no voluntario, pero parte de lo que es nuestra dimensión profesional desplegada en la atención a las personas. Pero también tenemos una serie de vulnerabilidades propias y realmente es muy importante que todos conozcamos muy bien cuáles son como esas vulnerabilidades que tenemos. Sí, y esto es como una invitación realmente a que nos reconozcamos, a que reconozcamos esos elementos que están allí presentes, ¿sí? Que nos van a favorecer, pero otros que no nos van a favorecer mucho. Entonces, también esta afectación, aparte de los factores personales, también depende de esa exposición objetiva a los eventos, ¿sí? Realmente a lo que nos exponemos en las diferentes situaciones. Hay eventos de eventos y los eventos tienen características también. Entonces, hay eventos de gran magnitud, por ejemplo, el que ustedes han sufrido es un evento muy grande con consecuencias bastante negativas, desfavorables, y pues realmente es un evento que toca, ¿sí? No es un evento que de pronto uno diga de menor magnitud, que puede ser manejable, que realmente no requiere como un esfuerzo emocional tan alto. No, este es un evento que realmente es de gran magnitud, que tiene muchas pérdidas, ¿sí? Y en este tipo de situaciones que son más grandes y que tienen pérdidas significativas, pues nos van a afectar más. ¿Mm? Y otro factor que de los eventos nos puede generar dificultad es la administración como tal o el manejo de la emergencia. ¿Sí? Esa capacidad de liderazgo de las entidades, esa participación del gobierno, ¿sí? Esa gestión que se hace realmente para empezar a identificar y a solucionar situaciones de las comunidades que están afectadas. ¿Sí? Así que esa parte de coordinación y administración del evento también puede llegar a tocarnos, porque en algunas ocasiones puede ser no tan organizada y esto pues nos va a generar una afectación realmente respecto a como un poco la desesperanza, ¿no? De decir, caramba, esto es tan grande, tan significativo, pero también no tenemos unos liderazgos claros, falta articulación entre las organizaciones para responder. Entonces, finalmente esto también termina afectando realmente nuestros estados emocionales y obviamente nuestra motivación para trabajar y puede generarnos emocionalidades que a veces pueden ser fuertes y es importante reconocerlas, ¿sí? Y importante también entender por qué a veces estamos como un poco desesperanzados o de pronto tristes o bueno, las emociones que vayan llegando. Es importante ver también que la exposición repetida
a, a los eventos de emergencias y desastres, es decir, personas que trabajan en el sector humanitario, en las emergencias, en desastres, pues en el transcurso de la exposición y el desempeño en ese tipo de eventos pueden generarse fortalezas, ¿cierto? O sea, como desarrollar competencias para trabajar en esos contextos que son adversos. Pero también puede llegar a desarrollar sensibilidades, ¿sí? Conocemos a veces situaciones que no nos hubiéramos imaginado antes y que suceden en las emergencias, como nuevos eventos que no son tan fáciles de pronto de asimilar. Y eso a veces nos puede desarrollar sensibilidades, generar trauma secundario también. Y es muy importante reconocerlo, o sea, reconocernos como seres humanos a los que nos puede pasar esto. ¿Mm? Y también pasa que hay otras sensibilidades que no se forman en, digamos, en el transcurso de la exposición, pero que teníamos antes. Por ejemplo, no sé, los niños, ¿sí? Nos puede afectar mucho ver niños en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Entonces, por supuesto, esta sensibilidad puede llegar a tocarnos en momentos de atender este tipo de situaciones. Los adultos mayores también a veces tocan en ese sentido a las personas, o sea, una persona adulta mayor de pronto solo, con muchas necesidades de salud, de pronto sus vulnerabilidades personales y verlo también en una situación adversa, esto nos puede tocar, ¿sí? Los animales, ¿sí? Tantos animales afectados también, sin hogares, sin dueños, solos ahora. Son muchas realmente las situaciones que pueden generarnos sensibilidades, ¿sí? Y que son normales. Sería normal más bien que no sintiéramos este tipo de cosas, pero es importante gestionarlas, ¿sí? Siempre. Ser muy conscientes de lo que nos está pasando, de nosotros mismos, de nuestro estado emocional, de nuestro estado mental, de nuestro estado en el cuerpo y estar muy atentos como a todas las señales que puedan manifestarse en cualquiera de las dimensiones de nuestro ser, ¿sí? Porque pues es absolutamente normal que sucedan y no es bueno ocultarlas. Eso es un riesgo psicosocial, cuando vemos la necesidad de ocultar nuestras propias emocionalidades. O sea, hay momentos en que sí tenemos que ocultarlas porque estamos con una persona enfrente y la estamos atendiendo, o estamos en un espacio de gestión, de reunión del evento, pero tiene que llegar el momento, y no muy lejano, de que hagamos ese reconocimiento de las emociones que tenemos y hagamos esos ejercicios de gestión, porque no podemos quedarnos con eso adentro y ustedes y nosotros como psicólogos sabemos que realmente no es algo que sea indicado, o sea, lo recomendamos a las personas y a veces no nos lo aplicamos. Entonces aquí viene un punto que a veces nos sucede, ¿no? Podemos ser buenos acompañando a otros, pero podemos ser un poco dejados acompañándonos a nosotros mismos. Entonces es como si nosotros también fuéramos un usuario nuestro y reconocer esas emociones y gestionarlas de una manera adecuada. ¿Mm? Entonces aquí pongo una frase que es: los intervinientes en emergencias, en desastres, en crisis humanitarias, somos un recurso de intervención, pero a la vez también somos personas expuestas a las situaciones de sufrimiento. Entonces tenemos como un doble rol y los dos roles deben ser reconocidos. Es decir, debemos reconocernos como ese recurso de intervención en el que damos a los demás, damos nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestra motivación y todo lo que entregamos a los demás cuando queremos ayudar, pero también debemos reconocernos como sujetos que también nos exponemos a esas mismas situaciones y que también sentimos y que también nos afectan. Entonces no debemos dejar de ver estos dos roles que tenemos allí. Así que hay unas herramientas fundamentales para fortalecernos frente a este tipo de situaciones. Uno es el autoconocimiento. Obviamente el autoconocimiento es como un ejercicio que hacemos toda la vida, porque además vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando cosas, entonces requerimos estar como en constantes ejercicios de autoconocimiento
O sea, periódicamente parar y hacer nuestros ejercicios de autoconocimiento, cómo somos, fortalezas, debilidades, vulnerabilidades, ¿sí? En nuestras diferentes dimensiones del ser. Muy importante dentro de estos ejercicios de autoconocimiento, digamos, referidos al contexto de las emergencias y de los desastres, tener en cuenta nuestro nivel de empatía y de sensibilidad. También tal vez es uno de los elementos muy claves para poder proteger nuestra propia salud mental, ¿sí? A veces cuando nuestra empatía es muy alta, pues podemos estar vulnerables realmente a que nos afecten muchas cosas. Entonces hay que trabajar en la regulación de la empatía, así como debemos trabajar regulación emocional. ¿Mm? Es clave conocer nuestra historia de exposición previa y cómo esa exposición previa a eventos adversos también nos pudo haber generado traumas que no hayamos elaborados o sensibilidades que no hayamos tratado de regular. Entonces es importante tener en cuenta nuestra historia, nuestros miedos personales, que todos los tenemos. ¿Mm? Ver nuestras estrategias de gestión emocional, así como las estrategias de afrontamiento que hemos desarrollado a través de nuestra vida. Esos estilos de afrontamiento que tenemos y qué tan funcionales son realmente en estas situaciones que vivimos, que son altamente demandantes a nivel emocional. Otro recurso muy importante es el autocuidado. El autocuidado es una responsabilidad nuestra. ¿M? Tener prácticas de cuidado propio es una necesidad y también identificar que también hay prácticas no saludables ni protectoras de nuestra salud, ¿sí? Y salud viéndolo en el sentido integral, ¿no? Y que es importante ver también cuáles son esas prácticas que yo tengo que no son tan funcionales, o sea, que actúan ya como un factor de riesgo y no como factores protectores. Y acá como un tercer elemento de lo que necesitamos trabajar está el fortalecimiento de ciertas habilidades y recursos que pues son importantes para desempeñarnos mejor y para protegernos mucho mejor de en las situaciones donde hay cosas de alto sufrimiento, ¿sí? Situaciones de alto sufrimiento. Entonces, dentro de esas muchas, como ven ahí en ese listado, de habilidades y recursos personales, que claro, esto se va trabajando a través de la vida, pero es cosas que debemos tener foco realmente en hacerlas, ¿sí? En trabajarlas, porque para cualquier situación que tengamos que afrontar en nuestras vidas y para este tipo de ayudas que ofrecemos en contextos adversos, emergencias, desastres, crisis humanitarias, pues es importante que las tengamos, que las cultivemos. Entonces, obviamente, pues siempre cuando vayamos a hacer una labor es necesario que tengamos un conocimiento técnico, profesional de lo que vamos a hacer, algo que nos permita como tener esa capacidad de tomar decisiones y definir intervenciones acertadas en los momentos en que vamos a intervenir. ¿M? Como también es claro que debemos conocer muy bien el tema de contexto de seguridad en operaciones. O sea, siempre que vamos a entrar a una zona caliente, a una zona de intervención, debemos tener muchísima claridad de cuáles riesgos están presentes en ese lugar, porque pues primero tenemos que protegernos a nosotros y tampoco podemos exponer a otras personas a riesgos. ¿Sí? Entonces también digamos si somos líderes de equipo, si somos parte integrales de un equipo, también debemos cuidar de todo el equipo. Sí que el tema de seguridad es un elemento clave. Así que el tema de conocimiento profesional, técnico, y de seguridad es muy importante para entrar más seguro a un espacio. ¿Mm? Esto nos da seguridad, nos da una fortaleza realmente para la intervención. Por supuesto, habilidades de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, si somos líderes, de ser líderes, digamos, resilientes, cuidadosos, líderes asertivos, de no generar como un factor de riesgo dentro de el desenvolvimiento de la operación realmente. Promover siempre el cuidado de los equipos, o sea, volvemos a este mismo punto, a veces estamos tan enfocados en el otro
en ayudar al otro, que realmente olvidamos mucho de nosotros mismos y olvidamos mucho de nuestros equipos. Entonces, esto debe ser un elemento fundamental, transversal y prioritario realmente, porque ustedes saben, mientras nosotros estemos bien, podemos ayudar, ¿sí? Mientras nosotros nos desempeñemos de una manera adecuada y con protección a nosotros mismos, podremos dar más a los demás. Así que es un principio. ¿M? Como ya lo mencionábamos, una habilidad es el autoconocimiento y el autocuidado, la gestión emocional, por supuesto, y también pues aprender a mantener como la calma en momentos en que son complejos, ¿no? Hablábamos de la regulación de la empatía y hay un concepto también muy interesante que se llama ecpatía, que es de un español, y este personaje nos dice, hay que fomentar y trabajar la ecpatía. ¿M? Finalmente es como esa habilidad de poder entrar en un escenario que es adverso, que es difícil, pero poner una distancia emocional adecuada, que ni nos desconectemos de la realidad, pero que tampoco nos afectemos por todo lo que esté en ese contexto. Sí, es como llegar a un equilibrio realmente en el que podamos estar ahí, pero que esa sensación, esa sensibilidad y esa empatía que tengamos hacia lo que está sucediendo realmente no afecte ni mi emocionalidad ni mi desempeño. Entonces, súper clave la empatía. Por supuesto, el manejo del estrés, reconocer nuestros factores protectores y fomentar la práctica de esos factores protectores en este tipo de eventos, ¿sí? Cada uno de nosotros sabe qué cosas nos pueden generar más calma, qué cosas nos pueden conectar con tranquilidad, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy claro en todos los momentos para aplicarlo, ¿sí? Hay personas que hacen ejercicios de relajación y meditación y les sirve muchísimo. Hay otras personas que no logran realmente estados de relajación y meditación, entonces su recurso será otro, ¿sí? Será lectura, será hablar con alguien, será hacer algún jueguito. Bueno, en fin, todos tenemos recursos protectores y hay que tenerlos muy, muy presentes para ponerlos en práctica en esos momentos. La tolerancia a la incertidumbre es algo que hay que trabajar en emergencias y en desastres y a veces en muchos eventos también en nuestras vidas. No siempre tenemos toda la información necesaria disponible, ni podemos controlar todos los factores que están en los entornos. Entonces es básicamente aprender cómo a vivir un poco con no tener el control de todas las cosas, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabe cuál es el nivel de control que a veces necesita para sentirse tranquilo, pero debemos aprender a, a vivir las situaciones y afrontar las situaciones a veces con bajo nivel de control. ¿M? Es decir, con tener más o menos un buen nivel de incertidumbre. Y en las emergencias sucede mucho porque hay que tomar decisiones rápidas, a veces faltan recursos, a veces falta compromiso de entidades, a veces la comunidad no está tan organizada como quisiéramos, o sea, hay muchos factores que realmente ponen un contexto complejo en las emergencias. ¿M? Nuestra capacidad de adaptación es súper clave, es decir, tener también flexibilidad bueno, ahorita no podemos trabajar en esto, pues entonces enfoquémonos en esto. No tenemos tales recursos, entonces miremos cómo conseguimos por otro lado, gestionamos por otro lado y esperamos un poco del desarrollar una acción específica y nos enfocamos en adquirir o gestionar ciertos recursos necesarios para eso, ¿sí? O sea, hay que tener mucha flexibilidad, adaptación dependiendo de lo que vaya llegando. ¿M? Em, y pues que esto también esté muy relacionado con nuestro propósito de vida, o sea, con nuestro sentido de vida, ayudar para que sea más conectado realmente con lo que nosotros hacemos. Bueno, vamos a pasar a esta parte, que todo esto que vimos de contexto ahorita anteriormente, lo que necesitamos trabajar para las emergencias y los desastres desde el punto de vista personal, ¿sí? Pues tiene que ir realmente que tomemos conciencia de que necesitamos trabajar lo que es un plan integral de cuidado.
Tal vez nosotros nunca nos ponemos a pensar que todos necesitamos construir un plan integral de cuidado, o sea, no somos conscientes de ello y menos pues no lo vamos a proponer. Entonces, digamos acá nuestra propuesta, nuestro llamado realmente es pensemos en que sí necesitamos un plan integral de cuidado, ¿sí? Y que realmente esto no solamente para el tema de las emergencias y los desastres, sino realmente también para nuestra vida en general, ¿sí? Entonces, para desarrollar este plan integral es necesario tener en cuenta tanto las acciones generales de cuidado que sabemos, ¿sí? Que escuchamos por todo lado, que nosotros recomendamos, ¿sí? Que el tema de las acciones generales de la alimentación saludable, em, ejercicio, dormir bien, o sea, todo lo que sabemos que de manera general es necesario para nuestro cuidado, para nuestra protección, para nuestra salud. ¿M? Pero también dentro de este plan integral es clave tener en cuenta aspectos como acciones específicas, que esto ya tiene que ver más con la situación de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene ya de pronto alguna condición. Hay alguna condición que sabemos que tenemos que cuidar, ¿sí? Que de pronto lo sabemos porque en mi familia hay antecedentes, no sé, de algún estado particular. Puede ser, por ejemplo, que haya antecedentes de diabetes, de antecedentes no sé, de cualquier otra situación, hipertensión, etcétera. Y pues ahí ya sabemos que nosotros necesitamos una acción específica respecto a esto, porque ya hay cierta vulnerabilidad que está dada, digamos, un poco por la herencia, ¿no? Pero también hay otras condiciones que nosotros sabemos de nosotros mismos. Tal vez suelo sufrir de migrañas, tengo gastritis, bueno, cada uno sabe realmente condiciones de su salud que ya están ahí, ¿sí? Que ya sabemos que están presentes, que tengo un problema de rodilla, etcétera. Entonces, aquí se necesita pensar en esas acciones específicas. ¿M? Entonces, por eso un plan integral de cuidado requiere acciones generales transversales, ¿sí? De estilos de vida saludable, pero también requiere de esas acciones específicas que ya están dadas por nuestras condiciones que cada uno de nosotros debe conocer. Y si no lo conoce, pues es importante que revise cuáles son. Por ejemplo, este tema de la herencia. Em, este plan integral de cuidado tiene 3 niveles. Entonces, el primer nivel, porque es de partida, es el nivel del autocuidado. El segundo nivel es el que tiene que ver con cuidado de equipos, porque aquí ya estaríamos aplicando este plan integral de cuidado con mi equipo de trabajo, con la labor que yo realizo. Entonces aquí ya tiene que ver con el cuidado de equipos. Y en un tercer nivel, con el cuidado que hay desde las instituciones. Las instituciones todas deben desarrollar acciones de protección para sus trabajadores. Y nosotros debemos conocer esas acciones y también, digamos, como aportar a que se hagan, apoyarlas, participar en ellas, que también es algo fundamental porque a veces las organizaciones tienen sus acciones, pero a veces somos un poco apáticos también a esas acciones o las criticamos o ponemos de pronto una actitud como falta más. No, más bien es al contrario, más bien es como, este es un ejercicio colaborativo, ¿sí? Es más como, ¿qué tiene la organización y cómo nos adherimos también a estas acciones de la organización y cómo las fortalecemos? ¿Sí? Más allá de pronto de la crítica en algún momento, es más como hacemos para que esto sea mejor y para que sea más fuerte. ¿M? Bien, acá me gustaría que retornáramos un poco sobre lo que es el concepto de autocuidado y de cuidado. ¿M? Para resaltar sobre todo como estas palabras que están como en color, ahí en sus diapositivas, en los slides, para reconocer realmente que el autocuidado no es algo accidental, ¿sí? No es algo que sencillamente, ojalá por suerte se dé, que las condiciones ambientales y las condiciones de mí mismo, pues se den para que yo tenga un buen estado de salud,
¿sí? Realmente el autocuidado es un proceso consciente, ¿sí? Un ejercicio reflexivo donde tiene que haber decisión de cuidarme. ¿Sí? Y esta es como la primera parte, la palabra aquí clave y es decisión. Entonces, tener mi foco en que sí debo ejercer acciones y que para poder ejercer esas acciones debo tener decisión, porque muchas veces, y ustedes lo saben, todos lo sabemos, que adquirir hábitos saludables no es fácil, ¿sí? Adquirir hábitos saludables cuesta más que adquirir a veces hábitos no saludables, ¿sí? Entonces, implica hacer un esfuerzo mayor, levantarse más temprano, hacer ejercicio, comer saludable. A veces esto requiere, ¿verdad? Mucho foco, mucha disciplina. Entonces, por eso tiene que haber de base decisión. Entonces, por esto es un proceso reflexivo que lleva a toma de decisiones, que lleva también a tener una actitud de cuidado, ¿sí? O sea, voy a cuidarme, lo quiero hacer, ¿sí? Y tomo esa actitud como positiva realmente hacia adquirir esas prácticas de cuidado, ¿sí? Y por supuesto, pues debe llevar acciones, o sea, no solo se puede quedar en una toma de decisiones, digamos, a nivel mental, a tomar como una motivación y una actitud hacia eso, sino que realmente se debe consolidar o materializar en acciones específicas que tienen que ver con ese autocuidado general y con ese autocuidado específico. ¿M? Por tanto, esto es un ejercicio consciente y voluntario, ¿sí? Y a veces el autocuidado lo debo enfocar como en tres aspectos, ¿sí? Uno es mantener mi salud, la otra es promover mi salud o en casos también donde ya hay preexistencias, en recuperar, ¿sí? Algún estado de salud que puede ser también desde la dimensión física, pero también desde las dimensiones psicológicas. ¿M? Y un elemento clave en el autocuidado, ¿sí? Es que debo reconocer también cuáles son mis propias necesidades, o sea, ese ejercicio de autoconocimiento que mencionábamos hace rato. Entonces debo reconocer cuáles son mis necesidades específicas y también cuál es la exposición que tengo en los diferentes entornos en los que voy conscientemente a practicar mi autocuidado. ¿M? Entonces, estos elementos ahí son claves de desarrollar. A veces el autocuidado implica, como decíamos, adquirir prácticas saludables, pero también a veces implica dejar de hacer cosas que de pronto hacemos y que sabemos que no son tan buenas, que no me favorecen tanto, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabe también que hay cosas que aunque nos gustan, a veces nos afectan, ¿sí? Entonces, no sé, el consumo de ciertas bebidas muy azucaradas, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que pues es rico, lo disfruto, pero realmente sé con mucha conciencia que debo dejar de hacerlo o debo reducir ese comportamiento al máximo, ¿sí? Entonces hay que poner límites también en esto. Y cuando realmente no puedo lograr un tema de adquirir buenos comportamientos de salud o dejar alguno, pues debo también saber pedir ayuda. Y esto hace parte de lo que es el autocuidado, saber pedir ayuda. Todo esto debe ir muy coherente con esta última palabra que está en rojito al final, que se dice valores. Y a veces como que no conectamos toda esta práctica con nuestras prioridades en la vida, ¿sí? A lo que le damos valor en nuestra vida. Entonces a veces parece que dijéramos muchas cosas como de discurso, ¿no? Entonces decimos, sí, 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 yo amo mi cuerpo. ¿M? Mi cuerpo es muy importante, pero en la realidad parece que fuera a veces discurso, ¿sí? No fuera realmente compenetrado, sentido, ¿sí? Y que realmente guiara mis comportamientos. ¿Sí? A veces digo, amo la vida, valoro mucho la vida, pero hago cosas que no van en contra de ese bienestar para la vida. ¿Sí? Entonces es muy importante ver acá que los valores personales relacionados con la salud, con el bienestar, con el cuidado del cuerpo, con socializar de una manera adecuada con los demás y, en fin, una cantidad de cosas, pues son valores en
nuestra vida y debemos darle el lugar que realmente merece. Entonces, conectar el autocuidado con los valores es muy importante y fundamental. Y por supuesto, cuando uno realmente piensa en sí mismo y se cuida a sí mismo, sabe mejor cómo ayudar y cuidar a los demás, porque es más sensible hacia las necesidades también de los demás y también de lo que es bueno hacer para poder ayudar. Pero esto debe partir realmente de un ejercicio muy personal. Entonces, para concretar el tema del plan integral de cuidado, esto debe arrancar de reconocer mi propia exposición, ¿sí? Debo reconocer a qué me expongo. Y cuando hablamos de reconocer nuestra propia exposición, hay que identificar los factores externos del ambiente, todo lo que hay alrededor de nosotros que genera una exposición, ¿m? Pero también debo reconocer factores propios que también me generan exposición. Sí, a veces algunos factores personales nuestros, como ya lo vimos, por ejemplo, si yo soy muy altamente empática, ahí también estoy generando, digamos, hay un factor de vulnerabilidad personal que genera una exposición considerable. Entonces, en esto de reconocer mi exposición es importante tener en cuenta tanto eso externo como lo interno. ¿Mm? Una vez definido cuál es esa exposición que tenemos, pues debo empezar a definir cuáles son las acciones indicadas en los 3 niveles que vimos, ¿sí? En el autocuidado, en el trabajo de equipos y en el trabajo que también hay desde las organizaciones para fomentar el cuidado en las personas. Y otro punto clave en reconocer la exposición es reconocer también factores protectores y factores de riesgo. O sea, cuando hablamos de exposición, no solamente estamos hablando de factores de riesgo, ¿sí? No solamente de lo que me va a generar una afectación desfavorable para nuestra salud o para nuestro bienestar, o que pueda agravar de pronto preexistencias que tenemos, sino también hay que pensar en factores protectores, ¿sí? Mi exposición es menor cuando realmente tengo factores protectores. Entonces también es muy clave reconocer cuáles son esos factores protectores. Esta, este reconocer mi exposición puede ser un ejercicio que se desarrolla, digamos, en términos generales para nuestra vida en los diferentes ámbitos de vida. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer un ejercicio muy juicioso y tomar, por ejemplo, bueno, ¿cuál es mi exposición en el ámbito familiar? ¿Sí? ¿Qué factores, digamos, de exposición o de riesgo o de protectores tengo en mi ámbito familiar? También en mi ámbito académico, en mi ámbito laboral, de pronto si tengo una vida deportiva, entonces tal vez mirar también cuál es la exposición en mi vida deportiva. Bueno, así en los diferentes ámbitos de vida en los que nos movemos, podemos hacer este ejercicio reflexivo. Pero también podemos hacer este ejercicio reflexivo en un contexto específico. Por ejemplo, lo podemos hacer para este contexto en el que estamos trabajando y ayudando en una emergencia o en un desastre. ¿Sí? Entonces puedo también hacer el ejercicio focalizado. Entonces, los dos son ejercicios necesarios realmente para la vida. ¿Sí? Entonces, en este momento, pues hacemos como la propuesta desde hacer este plan integral de cuidado para la ayuda, para el rol que ustedes van a desarrollar o que están desarrollando en este ámbito de la emergencia que se está presentando. Pero también es proponerles que ese ejercicio se pueda hacer como un ejercicio general para la vida de cada uno, ¿sí? En sus diferentes ámbitos de vida. ¿Es claro lo que acabo de mencionar, colegas? No solamente es claro, sino que en estos momentos yo creo que todos lo necesitamos. O sea, lo tenemos que recordar a cada rato, porque Sí, de verdad que total. nos sobrepasamos. De verdad que Sí, y sí. siempre estamos afuera, ¿sí? O sea, siempre estamos pensando, quiero ayudar. Y claro, vemos imágenes tan fuertes como las que ustedes han pasado, escenarios tan duros, casos tan fuertes, tanta pérdida, y realmente en nosotros se dispara,
se dispara totalmente una sensibilidad y un deseo de ayudar altísimo, ¿sí? Nuestra empatía se dispara realmente hacia esto y lo que nos surge de nuestros corazones y de nuestra intención es queremos ayudar, queremos ayudar, queremos ayudar, quiero estar ahí, ¿sí? O sea, es algo que de sensibilidad se nos dispara. Y entonces, claro, esto va todo directamente focalizado a pensar en el otro, ¿sí? A pensar en esa persona que está muy afectada, que es una víctima directa, ¿sí? O que es un familiar de las personas que han estado ahí. Y nos olvidamos de nosotros, ¿sí? Nos olvidamos de este contexto y no nos damos cuenta que la carga emocional que nosotros estamos recibiendo es supremamente alta. ¿Mm? Que ahí hay una demanda emocional muy alta, lo que llamamos factores de riesgo psicosocial, ¿no? En los Sí, señor. entornos laborales, ¿sí? Entonces, por una parte, una demanda emocional altísima con lo que vemos, esta emocionalidad de querer ayudar que a veces me hace perder también como el tema de seguridad en las operaciones, que solamente me lleva como enfocado como un caballito aquí tapadito sus dos ojitos, enfocado a ayudar, 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 ayudar. Y ahí empezamos como en una energía focalizada hacia allá que no nos permite a veces ni parar, no nos permite hacer la pausa, no nos permite respirar, no nos permite tomar desconexión, ¿sí? Y vamos, digamos, muy focalizados hacia eso y eso nos afecta, eso es hacernos un daño. ¿M? Y nos vamos a quemar. ¿Han escuchado ustedes del síndrome del desgaste por empatía o del desgaste por compasión, cierto? Y en el peor de los casos, pues más adelante con un conjunto de factores asociados, todo lo que se llama el síndrome del burnout o de estar quemado. A veces pensamos que eso está muy lejos de nosotros, pero no, debemos reconocer que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestras diferentes exposiciones cuando no somos capaces de poner las estrategias adecuadas de regulación emocional, cuando no somos capaces de detenernos, respirar, desconectarnos, de recuperar la energía realmente para poder volver a retomar nuestro ejercicio productivo, ¿sí? O sea, para poder ayudar, para poder hacer, tenemos que recuperar la energía. Tenemos que descansar. Y eso es un equilibrio, o sea, es recupero energía, voy y hago mi labor, recupero energía, voy y vuelvo y hago la labor, digamos, de reproducción, y vuelvo y recupero energía y así, pero debe ser un equilibrio constante que debemos mantener en el transcurso de nuestra vida, en la exposición de las diferentes situaciones que tenemos. ¿Mm? Entonces, pues esto es como volvamos a nosotros, cuidémonos, ¿sí? No solo miremos para afuera. O sea, este foco debe estar en este doble rol que tenemos como ayudadores, como intervinientes, pero también como nosotros mismos, como posibles víctimas de la situación. Y que a veces caemos muy fácil porque obviamente en nuestro afán de ayudar, pues nos dejamos llevar. ¿Mm? Entonces, es el llamado realmente a seamos más conscientes y partamos desde nuestro propio bienestar, que ahí es donde podemos ayudar mejor a los demás. ¿Mm? Entonces, vamos a enfocar un poquito al tema aquí con este de reconocer mi exposición en el contexto de la atención de emergencias. Entonces debemos reconocer cuáles son los factores protectores que tenemos cada uno de nosotros. Y siempre recuerden que cuando hagamos esta identificación de factores protectores, miremos tanto afuera como internamente. ¿Sí? Entonces podemos encontrar cosas como que tengo preparación emocional y tengo las suficientes estrategias de regulación emocional para poder afrontar situaciones complejas. Entonces ahí estamos partiendo de un factor protector interno, ¿sí? Mantengo contacto con mis redes sociales. O sea, en mis redes sociales refiero a redes de apoyo. A veces las redes sociales no son tan protector. A mis redes de apoyo propias. ¿Sí? Entonces parto de identificar factores míos que pueden ser protectores. Esto que les estoy mencionando, claro, puede ser un factor protector, pero en otros casos puede ser un factor de riesgo.
¿sí? Cuando digo, realmente yo nunca he trabajado en mi preparación emocional para trabajar en este tipo de situaciones de alta demanda emocional, ¿sí? Entonces ahí se vuelve es un factor de riesgo. Pero acá lo estamos poniendo como protector como manera de ejemplo. Y empiezo también a pensar en factores externos, ¿no? El trabajo en equipo, por ejemplo, cómo con las personas con las que voy a estar allí desempeñándome, pues se fomenta, digamos, una dinámica adecuada de trabajar en equipo. ¿Sí? La comunicación que hay en este espacio. La preparación técnica previa es muy importante, es un factor protector. ¿Mm? Participar y promover intervenciones de cuidado grupal en mi equipo de trabajo, o sea, lo que llamamos el cuidado entre pares, ¿sí? O el cuidado de equipos. Entonces, aquí puedo identificar una serie de listados, estos son solo ejemplos, pero la idea es que ustedes, por favor, cada uno piense bien cuáles son sus factores protectores internos y externos que les favorecen, ¿sí? Para proteger su salud y su bienestar en el contexto de la atención de emergencias. Es súper importante hacerlo. Y obviamente, de igual manera importante, pensar en nuestros factores de riesgo, ¿sí? También internos y también externos. Entonces, pues, por ejemplo, aquí yo coloco uno de los factores, alto nivel de empatía, sensibilidad ante la situación, sensibilidad ante temas específicos, como hablábamos del trabajo con niños o con adultos mayores o con poblaciones específicas. Otro factor de riesgo puede ser estar pasando por una situación emocional o física personal. Nuestra vida es dinámica, ¿sí? Y hay momentos en los que nosotros podemos estar muy bien emocionalmente, tener como fortaleza, estar como, sí, fuertes emocionalmente y como que podemos tener una capacidad mayor de afrontar situaciones. Pero también hay momentos de nuestra vida, que puede ser en cualquier momento, que vivamos situaciones personales que no nos permitan estar tan fuertes, ¿sí? El tema de estar pasando por un duelo personal, ¿sí? Un duelo por persona cercana, por animal también que sea cercano a nosotros, eso es una vulnerabilidad, una situación emocional de una ruptura de pareja, ¿sí? Muchas cosas que podemos estar pasando y que nos pueden tener una sensibilidad ya previa que puede ser en algún momento determinado estar como menos fuertes para afrontar otra situación muy compleja. Entonces es muy clave también que cada vez y antes de que vayamos a desempeñarnos en alguna actividad, también veamos cómo es escaneo emocional, cómo es escaneo personal. ¿Estoy realmente lo suficientemente bien y fuerte para manejar esto que se viene? ¿Mm? Entonces, importante hacer esa revisión. ¿Mm? Tener traumas previos, de pronto que no se hayan trabajado. Por ejemplo, hay personas que han vivido en el pasado también la experiencia de una exposición a eventos de sismos, de terremotos, de otros eventos que pudieran haber dejado una huella y que se pueden despertar, ¿sí? Con esta nueva exposición. Entonces es importante ver que de pronto eso se active y debemos tener la capacidad de reconocer que de pronto allí tenemos una historia que puede estar incidiendo también en la afectación emocional que nos pueda generar esta nueva emergencia. Em, Tenemos que tener muy clara también la capacidad que tenemos de ayudar. O sea, ¿qué es lo que yo tengo y hasta dónde puedo alcanzar? ¿Hasta dónde puedo yo ayudar? ¿Sí? ¿De qué manera puedo ayudar? A veces es tanto el deseo de ayudar a otros que sentimos que lo que hacemos no es suficiente. Entonces es muy clave tener en cuenta cuál es mi capacidad de ayudar, de qué manera lo voy a hacer y sentirme conforme, satisfecho con eso que hago, ¿sí? Y no pretender querer hacerlo todo y hacer más. ¿Mm? Las altas demandas emocionales de la situación, la exposición a factores externos desagradables es un factor de riesgo, o sea, hay entornos complejos. Sí, lo que está pasando, por ejemplo, ahora es fuerte porque el paisaje es un paisaje muy triste, sí, es un paisaje deteriorado, de mucha pérdida, de mucha destrucción, hay olores,
hay personas llorando, hay muchas cosas realmente que ahí es una exposición a eventos desagradables. Entonces, eso es un factor de riesgo en sí, como lo hablábamos de las características del evento. Otro factor de riesgo es no respetar la rotación de personal, no respetar los descansos, no respetar las prácticas de bienestar básico. Todo eso se vuelve un factor de riesgo que es importante considerarlo, tenerlo en cuenta. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos también ahora en lo que son los niveles, o sea, qué debemos pensar en estos diferentes niveles que mencionamos, del autocuidado, del cuidado de equipos y también del cuidado desde las instituciones. Les voy a pedir realmente que tengamos otro espaciecito para poder terminar el tema, que es muy importante, ¿sí? Y pues Eh, para eh, dejarlo con mayores herramientas. Mire, ya yo creo que nosotros podemos seguir, no creo que ninguno tenga inconveniente. De verdad que esto es un tema, al menos para, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos muy pendientes, haciéndonos una autoevaluación, ¿verdad? A partir de Me este encanta. punto, porque sabemos que lo que viene de aquí en adelante va a ser más fuerte todavía. Entonces, de verdad Sí. que este es un champú de cariño para todos nosotros y de Mm. verdad que aquí estamos todos. No nos hemos movido y no nos queremos mover tampoco. Ah, Gracias. bueno, me encanta porque si no quisiera como y terminar No, tan cortado. no, no. Entonces, démosle este espaciecito y sí, esto es una emergencia que, como les decía al principio, colegas, no es corta y es necesario que nos programemos para sostener una ayuda en un equilibrio propio. No podemos desgastarnos, no podemos desgastar nuestra energía. Hay que administrarla de la mejor manera y hay que gestionar las emociones y todo lo que vaya llegando a nosotros de acuerdo a todo lo que vamos viviendo en este contexto de la emergencia. Sí, que además es una emergencia de gran magnitud y compleja. ¿Mm? Entonces, en este primer nivel del plan de cuidado integral, que espero realmente todos sean muy juiciosos y muy responsables en construir este plan de cuidado, ¿sí? Realmente piénsenlo, construyanlo y ejecútanlo, ¿sí? Es una verdad algo muy, muy importante, es algo por nosotros mismos, o sea, es bienestar propio, pero también es, digamos, permitir que seamos más eficaces en las intervenciones que hacemos con las personas y con las comunidades, ¿sí? Porque si estamos mal, seguramente pues no vamos a tener toda la capacidad completa para poder ayudar. ¿Mm? Entonces, este nivel de autocuidado, como ya lo mencionamos y vuelvo y repito, importante, reconocer y practicar nuestros factores protectores. Todos de alguna manera hacemos algo bueno por nosotros. Entonces hay que reconocerlo y traerlo al presente. Sí, eso que como a veces nosotros le preguntamos a las personas cuando están muy, muy estresadas y les preguntamos como, bueno, ¿y qué recursos has utilizado tú para manejar tu estrés en momentos anteriores? Recuerda una, ¿sí? Eso también debemos hacer nosotros, ¿sí? ¿Qué hemos hecho a través de toda nuestra vida para estar más tranquilos, para gestionar nuestras emociones que no son tan agradables? ¿Qué hacemos realmente para traer a nosotros tranquilidad? Entonces, este ejercicio hay que hacerlo y poner siempre, reconocer eso que sí hacemos bien, eso que ya sabemos hacer. ¿Mm? Entonces, ese es el punto uno en el autocuidado. Y en el siguiente, pues es reconocer cuáles son esos factores de riesgo que tenemos en ese contexto específico y qué puedo hacer frente a ese factor de riesgo. Así que es importante reconocer unos factores de riesgo claves que me permitan responderme qué es lo que mejor puedo hacer para manejar esta situación, para que ese factor de riesgo no me genere una afectación alta, sino que realmente pueda ser una mínima afectación o ojalá ninguna. Sí que sería lo ideal. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo con la empatía, porque es que creo que el tema de la empatía y las emociones es un factor clave acá. Entonces, vamos a poner que este factor de riesgo, un ejemplo, alto nivel de empatía o sensibilidad con la situación en general, ¿sí? Pero especialmente, digamos, en el trabajo con niños,
Sí, es simplemente el ejemplo para poder desarrollarlo, para que ustedes lo puedan ver un poco mejor y así lo apliquen con cada uno de los factores de riesgo que están allí. Entonces, ¿qué hacer para protegerse frente a este nivel de empatía? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer? El ejemplo de un factor de riesgo es tener alta empatía o sensibilidad con la situación en general y especialmente con los niños. ¿Qué haríamos frente a este factor de riesgo? O sea, aquí vamos a empezar a definir acciones clave para, para, para cuidado Claro. propio. Primero entender que los niños no viven las realidades como las experimentan los adultos, eso ayuda mucho. Excelente. El hecho de que en el lugar donde ellos se encuentren entendiendo una situación de emergencia, ellos están quizás visualizando otros niños para jugar, qué otras cosas pueden hacer, los que no fueron tan afectados en el caso físicamente, quizás. También es una singularidad, habría que revisar cuál es su historia y qué tanto nosotros podríamos acompañarlos en ese proceso, ¿ya? Pero yo creo que Excelente. básicamente el tema de que los niños manejan un grado de resiliencia muy diferente al de nosotros y no Total. experimentan las pérdidas como nosotras las experimentamos. Entonces, desde allí Ujú. podríamos nosotros como ir con una predisposición, por decirlo de alguna manera, o con alguna protección al momento de tratar o de ayudar y de acompañarlos a ellos. Eso. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias porque sí, ese es un elemento de realidad, ¿sí? O sea, no vivimos la experiencia de la misma manera. Entonces, para seguir, gracias compañera por tu intervención, muy importante, muy válida, ¿listo? Entonces aquí en este vamos a mirar varias estrategias o varias acciones que pueden ser adecuadas para ese factor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, reconocer nuestra propia vulnerabilidad sin juzgarla. O sea, si me estoy sintiendo mal por esto, siento malestar, siento que esto me está afectando. O sea, muy importante, aceptemos nuestra vulnerabilidad, no la juzguemos. Sí, volvemos a este mismo tema de somos seres humanos, sentimos, tenemos una dimensión emocional muy importante, somos Sí, muy emocionales de hecho, entonces no nos sintamos mal. ¿Sí? No nos sintamos mal realmente por tener cierta emocionalidad, ¿sí? Si me cuesta trabajo, este tema de ver los niños sufriendo, por ejemplo, en contextos difíciles, reconozcámoslo abiertamente, tranquilamente y no lo juzguemos. Hace parte de nuestra humanidad. Y eso no nos hace malos intervinientes, nos hace seres humanos, ¿sí? Entonces, tomemos esto con naturalidad. Valorar si ese nivel de empatía ya me genera una identificación, ¿sí? Porque la empatía me debe ayudar para movilizarme, ¿sí? Pero no me debe generar como una identificación, o sea, como que yo sienta realmente todo el dolor que vive el otro. La empatía dicen que es como ponerse en los zapatos del otro y como sentir con el otro, pero la empatía realmente es comprender lo que está sucediéndole a otras personas que están en momentos difíciles, pero no es que yo me apropie del dolor del otro, ¿sí? No puedo tener ese nivel tan alto de identificación. ¿M? Importante conectar con el rol que estoy desempeñando en este evento, ¿sí? Yo estoy aquí para acompañar, yo estoy aquí para ayudar, no para cargar con el sufrimiento de los otros. Acompaño, ayudo, ese es mi rol, ¿sí? Obviamente, usar estrategias de regulación emocional durante la atención y también después de las atenciones. Sí, a veces cuando estamos con una persona y una persona nos está contando sus vivencias, sus cosas súper difíciles y nosotros empezamos a tocarnos mucho con lo que de pronto esa persona está diciendo, empecemos a darnos cuenta que eso nos está sucediendo y empecemos nosotros también a tratar de hacer como, de aplicar como herramientas de regulación que podemos hacer ahí, que son como un poco más pasivas. Mantengo mi atención, ¿sí? Pero también respiro, hago cosas sutiles para disminuir realmente esa afectación, esa sensibilidad que tengo en ese momento. Puedo poner los pies en el piso como una forma de grounding, ¿sí? Como de estoy aquí en la realidad y mi rol es este y yo estoy ayudando. Y vuelvo y me enfoco en la atención con la persona,
¿sí? Es importante tener en cuenta también estas herramientas. Y por supuesto, darle la gestión emocional después de haber hecho nuestro trabajo. También es importante compartir con el líder del equipo, quizás con el equipo también esta sensibilidad que estoy teniendo hacia algo. Evitar exposición innecesaria. Entonces, por ejemplo, si se hace en un momento ya extremo y necesario, pues puedo trabajar con nuestra población. Sí, puedo desarrollar de pronto otra acción. O incluso si veo que ya el nivel de afectación puede ser tan grande, pues pido ayuda de otros compañeros para que haya como una intervención también para nosotros de orientación, de contención emocional. Y si se ve necesario, poder salir de la operación también a veces es necesario y no debe asumirse como algo de mal desempeño, sino de protección. Importante observar y atender señales de estrés, de malestar emocional, de cansancio, de desgaste y hacer desactivaciones después de terminar la operación para retomar nuestras rutinas normales. Entonces, fíjense que acá, con este ejemplo que dimos de un factor de riesgo que hay de exposición, tenemos varias acciones que nos ayudan a protegernos y a cuidarnos a nosotros mismos y a tener un mejor desempeño. Entonces, este es como un ejemplo realmente de lo que trabajamos en estas actividades. Esta es una fotica de una herramienta chiquita de autochequeo en salud mental que también podemos tener nosotros para ir haciendo nuestro monitoreo, ¿sí? De síntomas. Entonces es muy importante que estos monitoreos así pequeñitos los vamos a hacer tanto por nosotros mismos y también los vamos a hacer en equipo, ¿sí? Con el cuidado de los compañeros. Hay otros recursos que yo sé que también ya otros ponentes les han mencionado anteriormente, pero es muy importante tenerlos acá también sobre la mesa porque nos ayudan tanto a nosotros mismos como también en la atención que brindamos a otros, ¿sí? Tanto individual como colectivo. Entonces, fíjense que aquí tenemos 3 ejercicios que son los de la respiración en 4 tiempos, el enraizamiento y esta técnica del 5-4-3-2-1, que no sé si todos lo conocen, pero pues son elementos que nos pueden ayudar a nosotros mismos también. O sea, acá creo que volvemos a hacer el llamado de, a veces nos aprendemos este tipo de recursos pensando en los otros, pero también estos recursos los podemos aplicar con nosotros mismos. Así que tenerlos muy presentes también para eso. Está este recurso de la respiración de 4 tiempos y a veces también se utiliza de 4 y 6. O sea, inhalo en 4 y expulso el aire en 6. El enraizamiento y la técnica del 5-4-3-2-1. Entonces, si quieren, podemos hacer un ejercicio pequeñito con algunos de estos, ¿sí? Como para trabajarlo como una práctica ahorita personal. Entonces, los invito a que tomemos unas respiraciones, a que cerremos los ojos, a que nos pongamos cómodos. Entonces les voy a invitar a que se pongan cómodos en este momento y hacemos la práctica de uno de ellos, ¿vale? Entonces, espérenme un segundo por acá, yo quito esta presentación. Entonces, bueno, vamos a sentarnos comoditos, soltemos nuestro cuerpo, dejemos que nuestro cuerpo caiga realmente como con todo el peso a la silla donde ustedes están, ¿sí? Suelten esos hombros, suelten sus brazos, permitan, no escriban en este momento, si tienen algo en la mano, suéltenlo, permita que su cuerpo realmente caiga en peso a esas silla donde están ubicados. También a que sus pies conecten plenamente con el piso. Permitan que sus pies estén en pleno contacto con esta superficie. Hacen una presión sobre sus pies. Y vamos a tomar la respiración en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Expulsamos
1, 2, 3, 4. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. Expulsamos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente tomamos 1, 2, 3, 4. Expulsamos 1, 2, 3, 4. Y seguimos sintiendo el cuerpo relajado y conectado con el piso. Ahora vamos a percibir en nuestro entorno 2 aromas. Puede haber un olor en el ambiente, un perfume, algún olor que esté ahí a tu alrededor. Vamos también a activar nuestro oído e identifica 3 sonidos en tu entorno. También puedes activar tu tacto y puedes identificar 4 cosas físicamente con el tacto. Puede ser la sensación de tu ropa, puede ser el ambiente, el aire, puede ser tu cabello, puede ser tu misma piel. Ahora, con los ojos abiertos, vas a identificar 5 cosas en tu entorno. 5 objetos, 5 cosas que estén ahí en tu entorno. Y ahora nuevamente una respiración profunda a tu ritmo. Un movimiento de hombros, de cuello y una nueva respiración a tu ritmo. Bien, estos son ejercicios corticos que, como ven, tampoco son realmente de mucho tiempo, que nos permiten como volver a conectar, ¿sí? Como volver a conectar con el aquí y el ahora, y que sirven tanto para nosotros como para los demás. Alguien me puede, si quieren, escribir ahí en el chat o si quieren decirlo rápidamente, cómo se sintieron con el ejercicio. Bien, por ahí hay una manito que sí, que bien. Más relajados, exactamente. Bueno, esa es la intención realmente que hay con este tipo de ejercicios. Son muy sencillos y son muy importantes de hacerlos, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar
¿Vuelven a ver la pantalla? Sí, sí, Perfecto. se ve bien. Bien, entonces vamos con esta otra parte de cuidado del equipo, que es el nivel 2. ¿Listo? Entonces, en este nivel 2 de cuidado de los equipos, entonces ya vamos a trabajar cosas muy importantes también como todo, y son acciones que nos permiten reducir la exposición que tenemos, porque tenemos una exposición y eso lo debemos reconocer siempre, ¿sí? Aquí conectamos con el apoyo mutuo. A veces cuando hacemos las cosas en grupo, como que se fortalecen, ¿no? Cuando conectamos con actividades agradables también en grupo, se fortalecen los factores protectores. Así que esta es, digamos, también la potencia que tiene a veces compartir las cosas con otros, porque como que se son más fuertes, se consolidan más y debemos llevar estos ejercicios de autocuidado también a el compartir con el equipo. ¿Mm? Entonces, la preparación previa, por supuesto, es muy importante. Trabajo en liderazgo, comunicación, liderazgo resiliente, trabajo en equipo y todo esto que es muy importante para el desarrollo, el desempeño en la operación. Promover el bienestar mínimo para el equipo, la alimentación, el descanso, la rotación, el diálogo, las desactivaciones o del diffusing, que esta es una de las técnicas que más se utilizan, pero que también es muy importante tener claro cómo se desarrollan. Ahorita que terminemos la sesión les voy a compartir un link de un video que habla sobre el diffusing, es cortito y es bueno, pero en sí esta técnica de diffusing o de desactivación se aplica también como en dos niveles. Uno como de forma cotidiana, o sea, que sea más frecuente. Son ejercicios más cortos que se demoran como entre 20 minutos, máximo pues una hora. Lo pueden desarrollar profesionales de salud mental, pero también lo puede desarrollar el líder del equipo, ¿sí? Con una preparación previa adecuada, o sea, tiene que recibir digamos, un entrenamiento para la técnica. ¿Mm? Es una reunión, digamos, es un tipo de reunión corta, estructurada, pero pues no digamos profunda y ampliada, porque finalmente lo que queremos es generar como una desactivación, mm, pero no realmente un ejercicio súper amplio y profundo, digamos, de expresión de emociones, porque también sería, digamos, abrir mucho y después no poder tener las herramientas para poder cerrar y trabajar. Entonces, por eso es como una práctica breve, ¿sí? Que requiere un entrenamiento. Tiene unas fases, entonces hay una fase inicial donde hay como una contextualización o una introducción de lo que es la intervención. Decimos cuánto tiempo se demora, pedimos la participación y colaboración del equipo en la actividad, se aclaran dudas sobre la misma actividad y se ponen sobre la mesa cosas como el respeto en la palabra, cero críticas, respetar la expresión de todos, ser concretos también, o sea, tener en cuenta que es un espacio de tiempo limitado, entonces que debemos ser de alguna forma concretos, o sea, expresar pero de manera concreta. ¿Mm? Y entrar también como una fase 2 donde está una fase de exploración. Entonces, aquí pedimos, digamos, cómo se sienten las personas, cuál es el estado que están en ese momento, como les digo, sin abrir profundamente y ampliamente, pero sí como, por ejemplo, cómo se sienten en ese momento después de la jornada. Entonces, podemos decir en dos o tres palabras. Entonces, así cada persona puede decir, no, cansado, cargado, emocionado, alegre, ¿sí? Satisfecho. Entonces, todos pueden empezar como a compartir, sentir realmente de la actividad que se realizó en el día, el trabajo del día. Se comparte esto. ¿M? Eh, tema emocional también específico. Se recuerda a las personas que tenemos unos elementos también, unos recursos de apoyo, por ejemplo, de individual que se puede tomar en otros espacios en caso de haber quedado afectados por alguna situación específica. Se recuerdan estrategias de afrontamiento también que tenemos como equipo, pero también de afrontamiento individual que pueden ponerse en práctica más tarde, después cuando ya se haya salido del espacio.
Y en un tercer nivel, pues se hace como un resumen de lo que se dio en la sesión. Es importante también reconocer los logros que hubo en la actividad diaria, ¿sí? Como los avances, los logros, el qué se hizo, en qué avanzamos, o sea, como reconocer todo este tipo de cosas, normalizar las emociones y las sensaciones que se hayan tenido, destacar como las señales de alerta y las señales también normales, o sea, como nuestras expresiones emocionales normales, con los recursos de atención que también podemos tener. Y finalmente hay que invitar a las personas a la desconexión, o sea, esta desactivación se hace finalmente es para decir, bueno, ya, este es un momento en que ya resumimos, ya trabajamos, ya expresamos, ahora es un momento de desconexión, de descanso, de no pensar realmente en todo lo que hemos hecho en toda la jornada, sino un momento en que ya vamos a pensar en otras cosas, vamos a hacer otras cosas, vamos a descansar, vamos a alimentarnos y vamos a disponernos realmente a disfrutar el descanso. Entonces, eso es a nivel general como una desactivación o el diffusing. También hacer las prácticas colectivas de cuidado, de relajación, de enraizamiento, lo que hicimos hace poquito. Esto también se puede aplicar también en las desactivaciones, ¿sí? Diarias, o sea, como un ejercicio final de desactivación fisiológica también y ya, quedamos, digamos, como con el cierre del diffusing. Hacer el monitoreo de síntomas entre todos, la desactivación final de la operación también es como un defusing, pero digamos ya es el final cuando ya se cierra la operación. No es tanto el debriefing, porque yo creo que ustedes ya escucharon que el debriefing realmente se ha demostrado que tiene consecuencias a veces que no son favorables también. Se puede hacer, pero con muchas condiciones de experticia realmente y de una manera muy voluntaria, que nadie sienta, digamos, como obligación de hacerlo. Y es mejor trabajar los diffusing. Este diffusing del final de la operación es un diffusing más largo, ¿sí? Este ya no es de máximo 1 hora, sino ya puede ser jornadas como de 4 horas, 5 horas, donde se hacen diferentes actividades de desactivación y también de procesamiento de todas las experiencias que vivimos en el evento sin tener que relatar hechos específicos. Digamos, un punto clave de estas intervenciones es que las personas no se vean obligadas a relatar hechos, porque eso genera a veces esa sobreexposición que es la que no es adecuada. ¿Listo? Bien, también se pueden promover espacios de intervención individual, primeros auxilios psicológicos para nosotros también, por supuesto, orientación psicológica, una consulta psicológica que podemos desarrollar, también pueden darse para nosotros. Y finalmente, dentro de esas acciones de cuidado de equipo y también de cuidado institucional, hay organizaciones que estructuran programas PAR. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez este concepto PAR, que significa, es más desarrollado en Estados Unidos, pero pues se puede tomar como una manera ejemplo de nosotros también para trabajarlo en nuestros equipos y en nuestras instituciones. PAR significa preguntar, apoyar y referir. Y preguntar se refiere como a esa indagación de posibles afectaciones que pueden tener nuestro personal, ¿sí? Identificar como esas señales de alerta en nuestros compañeros y en nosotros mismos y en los equipos de trabajo. ¿Para qué? Para dar una respuesta a eso que se presenta. ¿Y cómo se da la respuesta? Pues en el apoyar y el referir. Entonces puede ser un apoyo que se da desde la misma institución, desde el mismo equipo, y cuando sea necesario, pues referir a servicios que sean de pronto más especializados. Entonces, pues nada, los invito a que de pronto si alguien quiere saber más sobre estos programas PAR, consulte el Instituto QPR de Estados Unidos. Ahí hay más información y más detalles sobre esto. Bueno, y finalmente está lo que es el cuidado desde la institución. Aquí es muy importante que desde la institución conozcamos y haya, por ejemplo, conozcamos y participemos, ¿no? Los planes de formación y entrenamiento que hayan desde la institución por el tema de la preparación previa, pero también conozcamos los programas de bienestar laboral,
los programas de bienestar en operaciones, nos conozcamos y nos adheramos a los mismos, como estos programas de salud y seguridad en el trabajo. Sí, es muy clave que seamos aliados con talento humano, sí, que seamos aliados con cada una de esas organizaciones y de los programas de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Hacer sesiones de aprendizaje experiencial, por ejemplo, temas de simulaciones, simulacros, ayuda mucho realmente a trabajar el tema de cómo respondemos de una mejor manera y que estos simulacros y simulaciones tengan temas de salud mental y apoyo psicosocial, o sea, no solamente enfocados a cómo evacuamos, no, sino que también en cómo manejamos ese estrés, cómo manejamos la ansiedad de una alerta, ¿sí? Cómo manejamos la preocupación por otra persona que no pudo salir, o sea, que metamos los elementos realmente de salud mental y apoyo psicosocial dentro de los ejercicios de simulacros y simulaciones. A veces las instituciones también tienen dentro del cuidado programas de contacto con familiares, por ejemplo, cuando estamos en zonas donde la comunicación es muy baja, pues que la institución pueda generar contacto con nuestras familias para darle como esos partes de tranquilidad, ¿no? Están en operación, todos están bien, si saben algo específicamente de cada uno de nosotros, la familia pueda enterarse de cómo estamos, ¿sí? Las instituciones también deben hacer diseño e implementación de protocolos de apoyo psicosocial, de rutas de atención en caso de afectaciones, programas específicos y especiales de liderazgo, por ejemplo, liderazgo en emergencias. A veces se llaman escuelas de liderazgo en emergencias, por ejemplo, son interesantes. O programas especiales como los PAR, los que acabamos de mencionar. Entonces, fíjense que todo esto va a lo que se hace en los 3 niveles de cuidado y que es importante que asumamos esta responsabilidad con nosotros mismos, conozcamos qué herramientas hay de cuidado en equipo y conozcamos también las herramientas que hay a nivel institucional. Bueno, compañeros, colegas, muchísimos éxitos en sus labores. Por favor, de verdad, no todo el foco está en las personas afectadas directamente. Por favor, piensen en ustedes. Por favor, que sea prioridad en el ejercicio de la intervención que ustedes vayan a realizar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Mireya. Con Muchas todo gracias, gusto. Mireya. A Con mí me todo gusto. sirvió, me relajé un poquito. Muchísimas gracias, de Estamos verdad. algunos muy Gracias, estresaditos. Rudy. Muchas gracias, muchas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias por estar aquí, por permanecer. Es muy importante para todos nosotros que esto se pueda multiplicar, que ustedes sean factores también de multiplicación y sobre todo que lo practiquen. Gracias. Gracias a Ampe, a Silvia, a Sara, a Elvia, a Amanda y a cada uno de los ponentes. De verdad que sí. Muchas gracias por su tiempo y su amabilidad. Esperamos seguir contando con ustedes. Hola, buenas tardes, saludos, soy la doctora Lady Puente. Primero que todo, agradecer a la doctora Yolis Peroso por la invitación a este extraordinario entrenamiento y a su valiosísimo equipo de psicólogos que trabaja con ella. De verdad que he aprendido muchísimo durante todos estos días y he entendido que la salud mental no es exclusiva competencia del psicólogo, del psiquiatra, sino de todos aquellos que estamos involucrados en el proceso de salud-enfermedad. Y lo más importante, o sea, lo que más me llevo es el autocuidado, porque hay que pensar en el primer anillo, que somos nosotros mismos. Ahorita tenemos esta emergencia, esta situación de catástrofe sin precedentes que muchos médicos no hemos estado involucrados en este tipo de situaciones, pero voy rememorando una situación muy, para mí, traumática, que fue el enfrentamiento del COVID. Si yo hubiese tenido esta visión de autocuidado durante la etapa de pandemia, me hubiese ahorrado muchísimo sentimiento de miedo,
irritabilidad, insomnio, paranoia. O sea, voy rememorando cada vez que entraba a zonas rojas, que me ponía el traje, que llegaba a mi casa, que podía contaminar a mi familia. O sea, no es solamente ir a trabajar, como dicen ustedes los psicólogos, con el equipaje de nuestras emociones, sino regresar con ese equipaje y llevar esas emociones hacia nuestro entorno. Entonces, nada, muchísimas gracias por el entrenamiento espectacular de primer nivel, fabuloso. Y bueno, yo me estoy haciendo ya eco de lo aprendido. Le estaba comentando a un colega que trabaja en un servicio cerrado, le estaba explicando la importancia de la regulación, que primero tenemos que estar regulados nosotros para después nosotros hacer las intervenciones, los procederes hacia nuestros pacientes. Un millón de gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Lady, verdad que sí. Para nosotros es muy importante porque trabajar con el equipo de médicos, somos salud mental, somos salud, la salud es integral, es biopsicosocial y espiritual, lo dice la OMS. Gracias. Bueno, ahora sí nos retiramos, que pasen una feliz tarde, compartan con su familia. Gracias, Alfredo, que siempre has estado pendiente con nosotros, Silvia, todos los que están tanto dentro de Venezuela como fuera de ella, nacionales y no nacionales. De verdad que no tengo palabras como describir cómo me siento. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Estuviera felicitaciones por Duilia este Andrade, proyecto. mi amiga que estudió con nosotros, con Elvia y conmigo. Ella maneja lengua de señas. También tenemos que decir así. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Chao.